Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de chismes, noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas, talentosas y hermosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkencikus Zeynep de Dodu Unep Kaderindir y un sinfín de personajes que nos han robado el corazón. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla, sino de algo mucho más personal, el amor. Porque, amigas y amigos, hoy vamos a revelar una confesión inédita de Demet sobre el amor a primera vista. Así es, escucharon bien. Vamos a adentrarnos en sus pensamientos, sus experiencias y su visión del amor desde el primer instante. Prepárense para conocer un lado de Demet que quizás no conocían y para escuchar una historia que, les aseguro, los va a conmover. Pero antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo del amor a primera vista de Demet Özdemir. Como saben, Demet es una persona muy reservada con su vida personal. No es de las que comparte todos los detalles en redes sociales o en entrevistas. La fama, aunque trae consigo muchas bendiciones, también exige un precio, la pérdida de la privacidad. Y Demet, consciente de ello, ha construido una muralla alrededor de su intimidad, permitiéndonos vislumbrar solo lo que ella considera oportuno. Pero afortunadamente para nosotros, en una entrevista muy especial y poco difundida, Demet se abrió y habló sobre sus experiencias con el amor a primera vista. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque muchos piensen que el amor a primera vista es solo un cuento de hadas, un cliché romántico digno de una comedia hollywoodense, Demet tiene una opinión bastante formada al respecto. Ella cree que la atracción instantánea es real, que puede existir una conexión inmediata con alguien desde el primer momento en que se cruzan las miradas. Piensen en ello por un momento. ¿No les ha pasado alguna vez? Cruzar la mirada con alguien en un café, en una tienda, incluso en el metro, y sentir un clic inexplicable, una corriente eléctrica que recorre tu cuerpo. Esa sensación de que, de alguna manera, esa persona es diferente, especial. Es precisamente esa chispa, esa atracción primaria, lo que Demet reconoce como posible amor a primera vista. Pero ojo, ella también hace una distinción importante. Para Demet, la atracción a primera vista no es necesariamente sinónimo de amor eterno o de una relación exitosa. Ella considera que es simplemente una chispa, un sentimiento inicial que puede o no evolucionar en algo más profundo y significativo. Es como una semilla, necesita tierra fértil, agua, sol y cuidado constante para florecer y convertirse en un árbol robusto. La atracción es la semilla, pero el amor verdadero es el árbol. Creo que todos hemos sentido esa chispa en algún momento de nuestras vidas, dijo Demet en la entrevista. Esa sensación de que algo te atrae hacia alguien, una energía especial que te hace querer conocerlo mejor. Pero creo que el verdadero amor requiere tiempo, esfuerzo, comunicación y conocimiento mutuo. Y es que, como bien dice Demet, la atracción puede ser engañosa. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, por la química inicial, sin darnos cuenta de que en realidad, no tenemos mucho en común con la otra persona. O quizás esa persona no es quien aparenta ser. La máscara inicial puede ser deslumbrante, pero debajo de ella puede esconderse una realidad muy diferente. Pensemos en las redes sociales. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atraídos por un perfil perfecto, por fotos cuidadosamente editadas, por frases ingeniosas? Pero al conocer a la persona en la vida real, la magia se desvanece. La realidad no siempre coincide con la perfección virtual. Es por eso que Demet insiste en la importancia de no dejarse llevar únicamente por la primera impresión. Demet también habló sobre sus propias experiencias con el amor a primera vista. No reveló detalles específicos ni nombres, entendible dada su discreción y el constante escrutinio al que está sometida su vida amorosa, pero sí admitió haber sentido esa chispa con algunas personas a lo largo de su vida. Sin embargo, enfatizó que ninguna de esas conexiones iniciales se tradujo en una relación duradera. He sentido esa atracción instantánea algunas veces, confesó Demet.
Pero al final, me he dado cuenta de que no era suficiente para construir algo sólido. Necesito algo más que una simple chispa. Necesito conexión intelectual, valores compartidos, la capacidad de reír juntos y sobre todo, respeto mutuo. Y es que, como bien dice Demet, el amor es mucho más que una simple atracción física. Se trata de construir una relación basada en la confianza, la honestidad y el apoyo mutuo. Se trata de encontrar a alguien que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Se trata de compartir tus sueños y tus miedos, de crecer juntos como personas. Es un proceso de construcción constante, un camino compartido lleno de retos y alegrías. Imaginen construir una casa. La atracción es la primera piedra, pero necesita cimientos sólidos, paredes resistentes, un techo que te proteja de las tormentas. La confianza, la comunicación, el respeto son esos elementos esenciales que hacen que la casa sea habitable y confortable. Sin ellos, la casa se derrumbará con la primera ráfaga de viento. Demet también reflexionó sobre la importancia de no idealizar el amor a primera vista. Ella cree que muchas veces nos dejamos llevar por las expectativas y las fantasías, esperando que la persona que nos atrae instantáneamente sea perfecta y cumpla todos nuestros deseos. Pero la realidad es que nadie es perfecto, y todas las relaciones requieren trabajo y compromiso. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas ese final feliz, ese beso apasionado bajo la lluvia, asumiendo que a partir de ahí todo será perfecto? Pero la vida real no es una película. Después del beso vienen las discusiones, las diferencias de opinión, los malos días. Es en esos momentos cuando se pone a prueba la verdadera solidez de la relación. Creo que es importante ser realistas sobre el amor a primera vista, dijo Demet. No podemos esperar que la persona que nos atrae instantáneamente sea la persona perfecta. Todos tenemos nuestras imperfecciones, nuestras heridas y nuestros propios desafíos. Lo importante es estar dispuesto a aceptar a la otra persona tal como es y a trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Demet también compartió un consejo muy valioso para aquellos que están buscando el amor. Ella recomienda no obsesionarse con la idea del amor a primera vista, sino enfocarse en conocer a la gente de forma genuina y sin expectativas. Ella cree que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso cuando menos lo esperas. Mi consejo es que no se obsesionen con la idea del amor a primera vista, dijo Demet. Enfóquense en ser ustedes mismos, en disfrutar de la vida y en conocer a la gente de forma genuina. El amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso cuando menos lo esperas. Lo importante es estar abiertos a la posibilidad y confiar en que el universo tiene algo especial preparado para ustedes. Y es que, como bien dice Demet, el amor no se busca, se encuentra. No se fuerza, se permite. No se exige, se comparte. El amor es un regalo que llega cuando menos lo esperas, cuando estás listo para recibirlo. Cuando dejas de buscar desesperadamente, cuando te sientes completo contigo mismo, es cuando el amor tiene la oportunidad de florecer en tu vida. Dejen de lado las aplicaciones de citas, las expectativas irreales, la presión social. Enfóquense en ser la mejor versión de ustedes mismos, en cultivar sus pasiones, en rodearse de personas que los quieran y los apoyen. El amor llegará cuando menos lo esperen, de la forma más inesperada. En resumen, la confesión inédita de Demet Özdemir sobre el amor a primera vista nos revela una visión realista y madura sobre este tema. Ella cree que la atracción instantánea es real, pero que no es suficiente para construir una relación sólida y duradera. El verdadero amor requiere tiempo, esfuerzo, comunicación y conocimiento mutuo. Demet también nos aconseja no idealizar el amor a primera vista y enfocarnos en conocer a la gente de forma genuina y sin expectativas. El amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso cuando menos lo esperas. Ella, con su experiencia y sabiduría, nos invita a ser pacientes, a confiar en el proceso, a disfrutar de la vida y a estar abiertos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Además, la perspectiva de Demet nos recuerda la importancia de la autenticidad en las relaciones. No se trata de pretender ser alguien que no eres para agradar a otra persona, sino de mostrarte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. El amor verdadero te acepta y te valora por quien eres, no por quien pretendes ser. Y no olvidemos el papel de la intuición. Demet menciona esa chispa, esa energía especial que te atrae hacia alguien.
Aprender a escuchar esa voz interior, a confiar en tus instintos, puede ser fundamental a la hora de discernir si esa atracción inicial tiene el potencial de convertirse en algo más profundo. En definitiva, la visión de Demet sobre el amor a primera vista es un llamado a la reflexión, a la honestidad y a la autenticidad. Un recordatorio de que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un proceso de construcción constante, un camino compartido que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucho amor propio. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la visión de Demet Özdemir sobre el amor a primera vista. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No se olviden de dejarme un comentario aquí abajo con sus opiniones sobre el tema. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Me encantaría leer sus historias. Compartan sus anécdotas, sus reflexiones, sus dudas. Este es un espacio para conectar, para compartir experiencias y para aprender juntos. Y ahora el llamado a la acción final: denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Próximamente analizaremos el estilo de Demet, sus proyectos futuros, y por supuesto, seguiremos al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.